Vamos a hablar de lo que ocurrió hace 15 años en Mar del Plata. La Cumbre de las Américas y el no al ALCA. Ella está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10. 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. El gran Eduardo Galeano, y lejos de desmentir a un grande como Eduardo Galeano, digo que desde la política siempre perseguimos que esa caminata hacia la utopía se transforme en realidad. Y hay hechos y personas y estadistas que logran transformar en realidad las utopías. Y ahí se entrelazan incluso los homenajes que se hicieron hace un rato. Algunos de nosotros y de nosotras somos de la generación de los albores de la democracia. Una generación con sueños y con utopías, pero que sabía de condicionantes. Los condicionantes de los albores de cualquier democracia. Los condicionantes de lo que no se podía, lo que no se sabía, lo que no se quería. Son las características de las transiciones. La transición de Adolfo Suárez en España, la transición de Raúl Alfonsín aquí en la Argentina. Utopías que tienen condicionantes, albores de democracia que imponen condicionantes, pero también osadía de los mandatarios, de los estadistas, para desafiar esas utopías. Raúl Alfonsín las desafió con el llamado del juicio a las juntas. Por eso, en los albores de la democracia, esta generación tomó para sí el mensaje de Raúl Alfonsín, porque era el mensaje contra lo que habían hecho aquí en la Argentina los genocidas, frente a quienes querían autoamnistiar a los genocidas. Era muy sencilla la elección en ese tiempo. Pero ese juicio a las juntas lamentablemente hubiera quedado en un simbolismo, hubiera quedado en los juicios por la verdad, que también se impulsaron desde Mar del Plata y son un orgullo, si no hubiera Néstor Kirchner en otro tiempo y Cristina Kirchner en otro tiempo desafiado, haber caminado un poco más, como decía Galeano, hacia que ese simbolismo se transformara en realidad, a que Videla muriera preso en un baño de una cárcel. A esas utopías siempre tendremos que desafiarlas desde la política, o por lo menos tiene que ser un desafío, y es un desafío de los grandes hombres y las grandes mujeres. Hace 15 años y un día me subí a un tren que era un viaje desde la utopía a la realidad, el tren del Alba. Me decían que era simplemente simbólico, que ese tren, que esa cumbre de los pueblos, que tuvo la mayor cantidad de asistentes en el estadio del Mundial que registra la historia, más de 50.000 personas, todo el campo y todas las tribunas. Me decían que ese tren y esa movilización y esa cumbre de los pueblos en el estadio era solo un simbolismo y que lo estrictamente político y lo único real ocurría en la Cumbre de las Américas. Pero en Mar del Plata se dio una bella conjunción mágica entre lo utópico y lo real, entre la Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos, porque aquella movilización popular, aquel tren del Alba, aquella movilización popular hizo posible el no al ALCA, el no al área del libre comercio de las Américas. La Cumbre de las Américas se desarrolló en Mar del Plata. La idea del ALCA venía de las anteriores cumbres,
la cumbre de Miami del 94, la de Santiago del 98, la de 2001 en Quebec. Y el ALCA, por supuesto, proponía demasiadas asimetrías, sobre todo para nuestros pueblos, sobre todo para los pueblos del Mercosur. Hubo decisión política para desafiar al ALCA, pero también hubo decisión estratégica. La decisión estratégica de Néstor Kirchner fue decidir que esa cumbre de las Américas tuviera como título crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Sirve para hace 15 años y un día y sirve para hoy. La capacidad estratégica de Néstor Kirchner hizo que, con el coordinador Jorge Tayana, el canciller de siempre, como lo mencionaba el concejal Ariel Ciano, pudieran ubicar en un punto de la resolución de la Cumbre de las Américas, el punto 19, dos alternativas, para que estratégicamente fuera posible que sea votado lo que se decidió en la Cumbre de las Américas. En una alternativa se abría la puerta al no al ALCA. Tenemos en cuenta las dificultades que ha tenido el proceso de negociaciones del área de libre comercio, reconocemos la contribución significativa que puede tener, mantenemos nuestro compromiso con el logro de un acuerdo ALCA equilibrado y comprensivo. Punto A del punto 19, o inciso A del punto 19. Pero el inciso B decía, y esto está en la capacidad estratégica de Néstor Kirchner, de aquel bloque regional, de Jorge Tayana, en el inciso B decía, otros miembros sostienen que todavía no están dadas las condiciones necesarias para lograr un acuerdo de libre comercio equilibrado y equitativo. Hemos coincidido en explorar ambas posiciones a la luz de los resultados de la próxima reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Estados Unidos venía a concluir en Mar del Plata lo que había iniciado en Miami, en Santiago y en Quebec. Venía a concluir en Mar del Plata con el no al ALCA, pero esta capacidad estratégica hizo posible el no al ALCA. En esta decisión política de Néstor Kirchner, que le decía a Tayana, no retrocedamos, pero sí planteemos alternativas para que sea posible la votación, también había una elección por Mar del Plata, una decisión política por Mar del Plata. Y aquí hablamos de soberanía, de interés nacional y de identidad. Hoy se cumplen 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en Malvinas. Y qué gran momento de soberanía y de interés nacional se desarrolló en Mar del Plata hace 15 años y un día. Pero también una gran prenda de identidad. Porque por decisión política de Néstor Kirchner, dijo, hay que recuperar Mar del Plata. Venía muy castigada del 2001, como todo el país, pero todos sabemos que cuando la Argentina sufre, Mar del Plata a veces sufre más. Hay que recuperar Mar del Plata, y entonces cambió la sede de la Cumbre de las Américas de Bariloche a Mar del Plata. Porque había que recuperar Mar del Plata y porque además había que garantizar movilización popular para hacer posible ese dato de soberanía, de interés nacional, que era el no al ALCA. Y entonces, por la decisión del expresidente, se eligió Mar del Plata. Y ahí está lo tangible y lo intangible. Lo tangible en Mar del Plata, gracias a la Cumbre de las Américas, gracias a la decisión del presidente, pero gracias también a la voluntad de una ciudadanía que vive en estado de gracia cuando se le proponen desafíos. Alguna vez el intendente Helio Aprile habló de vivir en estado de gracia panamericana o vivir en estado de gracia cinematográfico con el Festival de Cine. Con cada acontecimiento que se nos proponía a los marplatenses, se nos desafiaba a nuestra identidad. Muy bien lo citaba el intendente Aprile cada vez que se producía un acontecimiento tan importante para Mar del Plata. Y fue una prenda de identidad porque además nos dejó
dejó en forma tangible muchas obras para la ciudad. Como lo dijo la concejala Virginia Sibori, fue el presidente Néstor Kirchner que más obras le dejó a Mar del Plata, y la Cumbre de las Américas fue un paso fundamental en ese sentido. Además de otras obras como la estación ferroautomotora y todo lo que sabemos, las obras puntuales de la Cumbre de las Américas fueron para el equipamiento, la puesta en valor, alumbrado de la Plaza España, de la Plaza de las Américas, del Paseo de las Esculturas, del Paseo Alfonsín Storni, de la plazoleta de Avenida Luro y Entre Ríos, del Parque San Martín, del Parque Primavesi, de la Plaza Colón, de Playa Chica y Playa Grande, Paseo Base Naval, la iluminación ornamental del cantero central de Constitución, el perímetro exterior del cementerio de la Loma, la remodelación de iluminación del Paseo Jesús de Galíndez, la repavimentación del Boulevard Marítimo más la renovación de la iluminación de Constitución a Juan B. Justo, Avenida Champañá, doble mano, desde Constitución hasta Luro, terminación de la Ruta 2, colectora Ruta 11, renovación del Teatro Auditorium, el mejoramiento de la red de infraestructura de energía eléctrica y de comunicaciones y modernización del aeropuerto Astor Piazzolla, el año que viene, los 100 años de Piazzolla. Según un informe elaborado por el diario La Nación, el costo total de la cumbre ascendió a 70 millones de dólares, 44 millones de dólares en inversiones de infraestructura para Mar del Plata y alrededor de 7 millones de dólares gastaron en la ciudad los visitantes durante los días de la cumbre. 34 mandatarios asistieron a la Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos. Algunos de los mandatarios de esa cumbre dijeron, con las conclusiones, al cabo incluso de la Cumbre de los Pueblos, que habría que extender copias a los colegas presidentes del futuro, porque en los términos de esas resoluciones había un sí a la soberanía y la paz, un no a la militarización, un no al endeudamiento, un sí a la integración de los pueblos, un no a los tratados de libre comercio que no reconocen la diversidad, un sí a la distribución equitativa de la riqueza y además se hablaba de ningún hogar pobre en América Latina, trabajo digno, justicia social como camino para erradicar la exclusión. Es cierto, como decía Galeano, que no hay nada más bello que caminar hacia la utopía. Pero en política es aún más bello que esa utopía se transforme en realidad. Me subí a ese tren del alba desde la utopía y llegué a la realidad. Se hizo posible por decisión política. Es el momento de subirnos una vez más a un tren del alba para nuestras democracias, para nuestros pueblos, para nuestra América, para nuestra justicia social. Este es el homenaje un humilde homenaje a la Cumbre de las Américas y a la Cumbre de los Pueblos que como marplatenses y batanenses tenemos que sentir orgullosos que se desarrolló en nuestra tierra. Gracias.